bueno, vamos llegando a la parte más interesante, la parte, pues, digamos, del análisis. Entonces nos vamos a determinar las diferentes variaciones, a determinar los costos, tanto en condiciones óptimas como en la ejecución real, a ver qué pasó. Entonces miremos de dónde obtenemos, ya tenemos los costos reales, entonces dijimos que fueron de 169 millones de pesos. ¿Listo? Si mi producción real fue de 156 millones, quiere decir que tuve sobrecostos o tuve un costo real de 1082. ¿Listo? Si esa producción, 1082,B, si esa producción se hubiese ejecutado con los valores teóricos, es decir, vamos a ello. Vamos a tomar la producción real, que fue 156.900. La vamos a fijar. Vamos a ir a multiplicar por nuestra proyección de costos. Nos decía que la primera materia prima debía consumir 675. Entonces quiere decir acá que tuve una variación, ¿cierto?, negativa, es decir, un sobrecosto, ¿cierto? Debía llegar a un costo de 105 millones, llegó a un costo de 111 millones. Tuve un sobrecosto de 5 millones de pesos. ¿Listo? Y así vamos a hacer con cada uno de los otros componentes. Entonces vámonos acá. Para la segunda materia prima, debía llegar a un costo de 37 millones, llegué a un costo de 38 millones 700 en la producción real. Entonces tuve un sobrecosto de 1 millón. ¿Listo? Si quieren podemos acá sacar una variación relativa. Entonces podemos decir esto dividido, este de acá, porcentaje, tuve una variación relativa del 5%, del 3%, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces llamémoslo relativa. ¿Por qué relativa? Porque es en relación a los costos teóricos, a los costos que se habían proyectado. La mano de obra, hacemos exactamente lo mismo. Tomamos los 156.900 y la vamos a multiplicar en nuestra hoja técnica por lo que nos decía acá el costo, 49,95. Entonces vamos a ello. ¿Listo? Entonces, si quieren, vamos nuevamente a mirar. 156.900 por hoja de costos, 49,95. Debía llegar a un costo de 7.800.000, pero llegué a un costo de 7.900.000. Tuve una desviación de 154, una ineficiencia, es decir, un sobrecosto del 2%. Y así nos vamos a ir con cada uno de los elementos. Entonces vámonos acá. Vamos a fijar esto, G4, vámonos a la hoja técnica de costos, cada uno de estos elementos. Entonces ya hagamos la explicación. La máquina, ¿cierto? Debería haber, o más bien, sí, debería haber utilizado una depreciación de 2.118.000. Utilicé pues el total. La energía eléctrica debía haber llegado a un presupuesto de 470. En los arrendamientos hay una parte subutilizada, ¿cierto? En la materia prima indirecta también hay una variación muy pequeña. En la mano de obra indirecta también, ¿cierto? Y en los diversos. Entonces, como ya tenemos las diferentes... bueno, entonces miremos acá una cosa. Vamos a subtotalizar y vamos a decir que esto dividido la producción me dice 1051. La producción, perdón. No las ventas, sino la producción. 1038,45. Recordemos el costo presupuestado, 1038,45. Entonces, esta es la parte que nos corresponde justificar. Tenemos que decir
oiga, ¿por qué tuve un sobrecosto de 43 pesos por cada unidad fabricada? Sobrecosto que me representa una variación del 4%, 4,2%, un sobrecosto que se tasa en 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Listo. Algunos de ustedes me irán a decir, espérate, porque hay una parte acá que tú decías que la meta de ventas, la meta de utilidad, estuvo por debajo de 1,5 millones. Claro, en la otra parte del sobrecosto queda en los inventarios. Es decir, me quedan unos inventarios sobrecosteados que me van a afectar resultados a futuro. Entonces, vean la importancia de esto, y es que unas malas decisiones o unas gestiones inadecuadas hoy me afectan resultados futuros. ¿Vale? Listo. Entonces, lo mismo acá. Ustedes podrían decir esto dividido esto de acá, 1075, y entonces acá esto da diferente a esto que calculamos en 1082. ¿Por qué? Porque no todo lo que se produjo se comercializó, y no todo lo que se comercializó había sido producido ese mes. Recordemos que arrancamos el mes con unos inventarios iniciales. Entonces, vuelvo a lo mismo. El hecho de los costos, o lo que diferencia un costo de un gasto, es que el costo se capitaliza en el valor del inventario. Entonces, tenemos capitalizadas unas ineficiencias, tenemos capitalizados unos sobrecostos. ¿Listo? Una parte de esos sobrecostos se ejecutaron este mes, ¿cierto? Y entonces, esto por el costo teórico. Entonces, un costo que debería ser de 160 lo terminé reflejando en 5.700.000. ¿Listo? Es decir que, ahora sí, el sobrecosto total, ¿qué pasó? A los resultados, envié $5.700.000, y la diferencia, 1.067.000, se quedó en los inventarios. Vamos a ver qué dicen los inventarios. Acá tenemos el CARDES. CARDES dice que me quedaron al final 41.900 unidades a 44 millones de pesos, es decir, cada unidad me quedó a 1.063. Vamos a ver si esas 41.900 unidades, valorándolas al costo proyectado, ¿cuánto nos hubiera dado? 43 millones de pesos. Vamos a establecer la diferencia. A ver, esto menos esto de acá me dice 1.067.000, donde teníamos acá la diferencia, el análisis de variaciones, 1.067.000, 1.067.000, 154, 1.067.000, 154. ¿Listo? Entonces, sobrecosto. Esa es la explicación. Las cifras están cuadradas. Entonces, de los sobrecostos totales que tuvimos como compañía, de los costos de producción, una parte se fue a los resultados, es decir, un 84% de los sobrecostos se fueron a los resultados del mes, y un 16% se quedó en los inventarios. Es decir, ese 16% se materializará esa ineficiencia, esa afectación en los resultados el siguiente mes cuando se vendan esos inventarios. ¿Vale? Esa es la interpretación de esto. Entonces, la plata está cuadrada. Lo que debemos decirle a la gerencia o a quien nos contrató: ¿qué pasó? ¿Cómo se explican estos 6 millones de pesos, casi 7 millones, que se generaron de diferencias? ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos determinar las cantidades reales
las tarifas reales, las cantidades teóricas, las tarifas teóricas. Listo. Las cantidades teóricas no tienen, digamos que, afectación alguna. ¿Por qué? Decimos, la materia prima, pues sencillo, tomamos 156.900 por nuestra hoja técnica, nos dice que este material consumía 0,15, es decir, debimos haber consumido 23.535 kilos de plástico y debimos haber consumido 31.000 metros cuadrados de empaque, donde dividiendo esto en esto nos da 4.500, ya lo vamos a revisar, y nos da 1.215, ¿cierto? Entonces acá está 1.200. Entonces miremos a ver qué pudo haber pasado. $0,2, 0,2. ¿Listo? Entonces vamos a mover un poquito para no hacer complejo esto. Vamos a mover un momento esta hoja acá al lado de la hoja técnica para tener pues la información a la mano. Entonces 4.500 por 1.200. ¿Listo? Acá, ¿qué pasó? Ya, no había fijado la celda. Entonces la producción de 156.900, ¿listo? Entonces 4.500 y 1.200. 4.500 y 1.200. ¿Listo? ¿Cuáles fueron mis cantidades reales? Esas cantidades reales las tomamos de nuestro CARDEX. Entonces nos venimos a nuestro CARDEX y vamos a decir que quiero ver los consumos del material 1 en cantidades. Entonces decimos, nuestros consumos fueron estos. ¿Listo? Entonces esos fueron nuestros consumos de materia prima. Hagamos lo propio con la segunda materia prima. Material 2. Entonces por eso toda esta información tiene que ser muy ordenada porque la necesitamos pues para los análisis. ¿Listo? Entonces listo, entonces nos vamos a copiar este formato de aquí para abajo y ya tenemos. Entonces tenemos unas variaciones. ¿Qué quiere decir esto? Entonces mira, debimos haber consumido 23.535 kilos y consumimos 23.963. Consumimos más. Debemos haber consumido material de empaque 31.380. Consumimos 31.951. Consumimos más. Y para eso miremos las tarifas. Dividamos. Mira, consumí a razón de 4.642 cuando proyectaba consumir a razón de 4.500 y consumí a razón de 1.214 cuando proyectaba consumir 1.200 cada uno. Entonces, eso es lo que nos lleva a la variación en consumo y variación en presupuesto. Es decir, tenemos que abrir, segmentar esta variación total y decir cuánto fue por el material que utilicé de más y cuánto fue por el producto o que pagué más caro, que compré más caro. Entonces vamos a poner acá las fórmulas. Entonces decimos que las variaciones en cantidades son iguales a las cantidades reales menos las cantidades teóricas, ¿listo? Por la tarifa teórica, y las variaciones en presupuesto, ¿cierto? Variación consumo, variación presupuesto, es la tarifa real menos la tarifa teórica por los consumos reales. Entonces vamos a ello.
tenemos variación en consumo, entonces decimos igual las cantidades reales, es decir, consumí 23.963. ¿Cuándo debía haber consumido? 23.535. Entonces vamos a hacerlo acá un momentico, solo con las cantidades. Entonces digo, estoy consumiendo 428 kilos más de materia prima. Estoy consumiendo un 2% más de material. ¿Listo? Y si lo hiciéramos con el segundo, estamos igual. Entonces estamos consumiendo más material. Toca entrar a intervenir los procesos productivos, a mirar que nos justifique el área de producción. ¿Por qué estamos consumiendo más material? El material no está rindiendo, hay que cambiar de proveedor, las máquinas están destrozando el material. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que entrar a revisarse. Entonces, bueno, terminemos la fórmula. Dice por la tarifa teórica, es decir, por los 4.500. Quiere decir que por haber desperdiciado material, perdí, dilapidé 1.900.000 y acá dilapidé 685. ¿Listo? Ahora nos vamos a la variación por presupuesto. Entonces la variación por presupuesto me dice que, entonces, esta tarifa teórica, ¿cierto? 4.500, pero lo pagué o lo consumí a 4.642. Estoy consumiendo la materia prima más cara, ¿sí ven? Estoy consumiendo un 3% más cara y acá un 1% más cara. Entonces eso me va a afectar en mis resultados. ¿Listo? Entonces vamos a terminar la fórmula para dejarlo completico. Entonces por el consumo real. Consumo real. ¿Listo? Entonces acá tenemos esto. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba. Y es que esta variación más esta variación tiene que ser igual a esta, la variación total. ¿Cómo ven? Entonces ahora sí lo podemos explicar. Entonces podemos decir que de la variación de 5 millones de pesos, que es la principal a atacar, si se dan cuenta, si hacemos un Pareto atacando la materia prima, atacamos el 80% más del 80%, incluso un 90 y tanto por ciento de las variaciones de los costos, de las ineficiencias, solo atacando la materia prima. Entonces tenemos que decir que la principal materia prima está generando una ineficiencia, un sobrecosto de 5.300.000. Y esos 5.300.000, hay 3.400.000, ¿cierto? Es decir, un 64% que es atribuible a la gestión de compra. Entonces tengo que mirar qué tengo que hacer, si tengo que ajustar mis costos presupuestados, porque efectivamente ya no estoy pudiendo comprar tan barato como proyectaba, o si cambio de proveedor, o qué es lo que está pasando, cómo lo gestiono. Entonces el primer punto a atacar acá es la compra. Después atacar el consumo, porque estamos desperdiciando material. ¿Listo? Entonces ahí la variación. Y para los demás conceptos funciona exactamente igual. Entonces vámonos a la mano de obra directa. Entonces la mano de obra directa dice que las cantidades reales acá, cuando nos daban la ejecución de los costos, nos están diciendo los minutos que trabajó cada operario. Entonces vamos a sumar esos minutos que empleó cada operario. ¿Listo? Entonces vámonos acá a decir que esos operarios trabajaron 43.000 minutos. Decíamos por acá, por algún lado, en la estructura de costos, que los 4 operadores, cada operador está en capacidad de trabajar 10.800 minutos. Entonces nos venimos acá al análisis de variaciones y decimos más 10.800 por 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto acá? Esto acá quiere decir lo siguiente. Ya lo explico. En un momentico para copiar los formatos y que no nos perdamos. Quiere decir que se perdieron 200 minutos. Hubo 200 minutos que no se trabajaron. ¿Ven? Y cuenta de ello es
esto del efecto de no haber cumplido el presupuesto de producción. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, vamos a ver a cómo nos salieron las tarifas reales. Entonces, como la gente no trabajó su tiempo completo, pero igual tocó pagarles el sueldo completo, cada minuto salió más caro, salió a 186. ¿Cuándo debía salir a 181? ¿Pero por qué 181? Sí, sí. Si la tarifa dice que es 185, ok, entonces ahí tienen razón. ¿Y entonces cuál es el análisis que hay que hacer acá o qué hay que corregir en el análisis? El análisis es un poco más drástico, porque el análisis tiene que decir lo siguiente. Tiene que decir, oye, si tú alcanzaste un presupuesto de producción, ¿cierto? De 160.000, de 156.900, cuando tenías presupuestado 160.900, quiere decir que tu tiempo productivo que debías haber empleado era apenas el 98% de lo que tenías disponible. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a pegar esto acá y ahí nos dan los 185. Entonces, quiero que centremos un momentico este análisis acá. Para la producción real que tuvimos de 156.000 unidades, debimos haber empleado un tiempo de 42.000 minutos y empleamos un tiempo de 43.000. Quiere decir que se está trabajando más lento, solo que se camufla en el sentido de que no alcanzamos a completar la producción esperada. Entonces, son elementos que hay que considerar muy importantes, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo que la gente trabaje más lentamente? Mira, entonces ya vamos dos recursos importantes desperdiciados. Estamos desperdiciando material y estamos desperdiciando tiempo porque la gente está trabajando más lento de lo que debería trabajar. Entonces, vámonos a explicar esas variaciones y decimos, mira, sí, efectivamente, el hecho de no atender los tiempos que se destinaron para producir me está afectando en 117.000 de los 154.000. Los otros 37, ¿a dónde están atribuidos? A este 2% que no alcanzamos a completar de la producción, ¿vale? Entonces, esto sí sería ociosidad. El tiempo que no utilicé y este es el tiempo que estoy utilizando de más. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué estoy empleando más tiempo? Esos son el tipo de análisis que nos deben resultar. La depreciación de la máquina. Entonces la depreciación de la máquina me dice por acá, en la ejecución de costos, me dijeron que la máquina se había empleado durante 9.550 minutos. 9.550. ¿Qué me da ese reporte? Producción. Entonces, cada minuto de la máquina me está saliendo a 2.26. Vamos a mirar cuáles eran los minutos que debía haber empleado. Y entonces acá volvemos a lo mismo. No son, acá cuando hacíamos la proyección de la estructura de costos, dice que la máquina está proyectada para usarse 9.600 minutos. Entonces no son los 9.600 minutos. ¿Por qué? Porque en los 9.600 minutos era si estuviéramos alcanzando el presupuesto de producción. Pero como no estamos alcanzando el presupuesto de producción, quiere decir que esta máquina solo se debió haber encendido durante 9.400 minutos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó acá? Es una cadena. Si la gente se está demorando más, está dejando la máquina encendida durante más tiempo del esperado, entonces estamos desperdiciando recursos. Miremos a ver acá que nos dice 2.25
la hoja técnica que nos dice 2.25. ¿Ven? Entonces este no tiene problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Miremos los análisis que ya están formulados. Nuevamente decimos que sí, que tenemos una afectación por no utilizar la máquina el 100% del tiempo, pero la afectación es mayor por utilizarla de manera incorrecta, es decir, por utilizarla más tiempo en las unidades de lo esperado. Es decir, me voy a hacer explicar muy fácil. Yo produje 156.000 unidades en 9.500 minutos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me va produciendo cada unidad? Me demoré 0,06 y un poco. ¿Qué decía acá? 0,06 cerrados. No hay decimales. Miremos en la parte de acá de arriba. No hay decimales. Más decimales. No hay más de 2 decimales. Acá hay más. Entonces estoy empleando más tiempo, más tiempo. Entonces nuevamente acá hay una distorsión por trabajar más lentamente. Estamos trabajando muy lentamente. Vamos a la energía eléctrica. Acá en la ejecución de los costos nos dijeron que la factura llegó por 510.000 y 19.400 kilovatios. Entonces nos vamos acá, dice 19.400 kilovatios. Cada kilovatio me lo están cobrando a 26. Vamos a ver, entonces decimos 156.000 unidades que produje, 156.900 por estos kilovatios que consumía o que proyectaba que consumiera cada unidad, 18.000. Hay un mayor consumo de energía, claro, porque estoy encendiendo la máquina durante más tiempo. Entonces es el efecto en cascada. ¿Qué está pasando acá? Se me incrementa la tarifa, me sale el kilovatio más caro porque la tengo encendida más tiempo. ¿Listo? Entonces, vean acá la justificación. ¿Listo? Entonces, tener la máquina encendida más tiempo del esperado hace que yo haya presupuestado mi tarifa muy barato. Entonces, ojo ahí, hay que intervenir eso. Tal vez comparado con las otras variaciones, estas son pequeñas y uno dice, bueno, no las voy a priorizar, pero hay que atacarlas, hay que atacarlas. Vamos con los arrendamientos. Entonces los arrendamientos se presupuestaban sobre las cantidades. Entonces, ¿cuál fue mi producción real? 156.900. Entonces, ¿cuánto asumió cada unidad? 13 pesos. ¿Cuáles eran mis cantidades presupuestadas? ¿Cierto? ¿Estas? No. Ahí sí ya me tengo que ir con lo que no utilicé. Entonces, si ven, las cantidades nos quedan iguales. ¿Listo? Entonces, ¿dónde va a estar la variación acá? Miremos esta particularidad. La variación está en el presupuesto. ¿Vale? Porque esto es una bolsa de costos, un costo muy genérico que se asigna sobre el cumplimiento de la producción. ¿Qué fue lo que no se cumplió? La producción. Entonces, de ahí que el arrendamiento toda se atribuya a no haber alcanzado la meta de producción. ¿Vale? Entonces acá sí ya no tenemos ese inconveniente. Vamos con la materia prima indirecta. Entonces la materia prima indirecta acá en la ejecución de costos nos decía que se entregaron 1.580 litros. Entonces 1.580, cada litro salió a 199 y según lo que presupuestaba 156.900 por 0,01, entonces debía haber consumido 1.569, consumí unos litros de más, eso hizo que me saliera un poco más cara, bueno, perdón, al revés, ¿cierto? Al revés. Miremos. Entonces, ya, me están cobrando el producto más barato, pero estoy consumiendo más. Entonces vamos a mirar cómo se comporta esto en las variaciones.
Entonces, mira, lo que me ahorro en la compra, ¿cierto? Me lo estoy dilapidando en consumir más. Debía haber consumido 1569, consumí 1580. Entonces estoy consumiendo más tinta. Estoy comprando la más barata, sí. Porque dije que le iba a comprar a 200, la estoy comprando un peso más barata. Pero el ahorro que tengo ahí lo tengo en el desperdicio de las cantidades. Bueno, la mano de obra indirecta. ¿Listo? La mano de obra indirecta, decíamos que este señor trabajaba 8.000 minutos, si se acuerdan. ¿De dónde salían esos 8.000? Lo pueden verificar acá. Decíamos cientos, bueno, incluso lo voy a dejar acá aparte. Decíamos 8.000, ¿cierto? Y decíamos igual esto dividido 160.000. Entonces 0,005, 0,005, acá está. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que decir acá? Digo, no, como no se cumplió el presupuesto de producción, entonces este señor, esto por esto de acá, este señor solo debió haber trabajado 7.845. ¿Qué pasa? Yo pagué la nómina completa. Entonces, ni modo. No hay nada que hacer ahí. Entonces, ¿qué hice? Miremos a ver. Entonces tuve un desperdicio porque no utilicé el tiempo total de él. ¿Sí? Pagué la nómina completa. Pagué por 8.000 minutos. Cuando él solo trabajó 7.845. Eso hace que el consumo sea más alto. ¿Vale? Porque no lo utilicé al 100% su tiempo. Listo. Y nos vamos ya con el último, que en el último tenemos exactamente el mismo indicador que en los arrendamientos. Listo. Entonces nos pasa igual que en los arrendamientos. Se había presupuestado sobre cantidades de producción y listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Al igual que en este caso, el no utilizar la planta completa pues nos genera sobrecostos. Y estos son nuestros análisis de variaciones. Entonces miremos a ver cuánto nos dio la variación total calculada. Decimos 6.800.000, 6.800.000 que están, una parte se llevaron los resultados y otra parte se capitalizó en el inventario como un sobrecosto. Y esa sería nuestra análisis de variaciones.